Perfecto. Pues, o sea, básicamente lo que para nosotros es muy importante ahorita entender son dos cosas. Uno es conocer con más detalle las operaciones y los programas que tiene activo Rainforest Alliance en la península de Yucatán para ver cómo podemos hacer sinergia y no repetir esfuerzos ahorita que se esté desarrollando acción, ¿no? Entonces, también eso es una parte importante para saber cómo hacer sinergia. Y por otro lado, también nosotros estuvimos desarrollando en el marco de esta consultoría un banco de proyectos que buscaba identificar, como te decía, todos los que podíamos entender y mapear en la península de Yucatán en ciertas áreas temáticas que son de importancia para acción. Estas áreas temáticas son apicultura, tenemos pesca sostenible, tenemos también maderables y no maderables, sistemas agroforestales, tenemos pastos, dunas y manglares, perdón, y la última que también estábamos explorando es carbono azul. Entonces, por ahí nosotros hicimos un trabajo de mapeo de este tipo de proyectos, pero también es importante entender el tipo de proyectos con los que ustedes están trabajando, ¿no? Y si se puede, poder caracterizar, nada, este tipo de proyectos con los que ustedes trabajan. Entiendo que Rainforest Alliance tiene mucha presencia en México, ¿no? Y ahorita la idea de esta llamada es hacerte un par de preguntas para que nos platiques sobre estas iniciativas y principalmente enfocarnos en las que están con este principal enfoque en la península de Yucatán. Y de ahí hay un par de preguntas relacionadas a eso, sobre el tipo de asistencia que ustedes dan, apoyo financiero, entender más sobre sus beneficiarios, y va por ahí un poco la llamada. Ok. Buenísimo. Pues nada, Santiago, otra vez mil gracias por tu tiempo. No vamos a tomar más de la hora que tenemos programada. Al final sí me gustaría ver si podemos dejar unos 100 minutitos para ver si tienes preguntas para nosotros. Y nada, si quieres, te hago la primera pregunta y con eso te puedes presentar. Pero lo primero sería como entender los programas de apoyo que tiene Rainforest Alliance, que son también como los más destacados. Como te decía, el enfoque sería en la península de Yucatán, pero también nos interesa si hay algunos que no están enfocados en esta área, pero crees que es importante mencionar por las buenas prácticas, ¿no? Que crees que valga la pena que tomemos en consideración, te lo agradecería. Ok. Sí, a lo mejor parto de lo general, ¿no? Rainforest Alliance en México tiene, yo diría que opera con dos agendas muy fuertes. Una que es el programa de certificación agrícola, y ese, bueno, con ese tenemos presencia en todo el país, ¿no? Y es muy específico porque entonces, bueno, trabajamos con la certificación para vegetales, frutos, café, cacao, eh, eh, té, que en México pues, no es relevante, flores, eh, y me parece que ya, aquí en México ya, ¿no? Entonces, bueno, eso implica un trabajo en todo el país, dependiendo mucho de las agroindustrias y de cómo se distribuyen en todo el país, ¿no? Nuestro trabajo más, digo, eso por un lado, y ese el programa de certificación opera y nosotros pues lo estamos apoyando. Y por otro lado tenemos todo el trabajo que nosotros llamamos como de, de paisajes y comunidades, ¿no? Que es un poco, son estas intervenciones que nosotros diseñamos de una manera más específica para geografías, contextos determinados, ¿no? Con la intención de que sean, eh, puedan o no de alguna manera ser complementarios al programa de certificación, ¿no? Y digamos, en ese portafolio, de alguna manera, pues tenemos proyectos específicos, ¿no? Para atender necesidades que nosotros observamos, por ejemplo, en el tema de café o café y cacao, ¿no? Entonces, bueno, a partir de eso, estoy hablando, un ejemplo, ¿no? Entonces, desarrollamos un proyecto que nos permita fortalecer las capacidades empresariales de cooperativas productoras de café para cierta geografía en Oaxaca, Chiapas, ¿no? Pensando que hay un mercado que está buscando cierta proveeduría con esas características y que entonces pues, tenemos una oportunidad de desarrollar capacidades de productores para tener un producto que el mercado está buscando. Ya sea certificado o no certificado, ¿no? Para nosotros, que esté certificado, pues
digo, de alguna manera garantiza todo lo que representa la certificación, pero no quiero decir que todos nuestros proyectos forzosamente están ligados, ¿no?, al programa de certificación. Porque también el desarrollo de capacidades para poder tener un producto certificado pues puede ser muy diverso y eso, digamos, lo podemos ir atendiendo, ¿no?, a través de diversos proyectos, no necesariamente uno, y a través de diversos procesos y sucesiones. Entonces, esa es un poco la lógica a través de la cual trabajamos, ¿no? La mayor parte de nuestro esfuerzo está en este portafolio de paisajes y comunidades. Y para nosotros como geografía prioritaria están efectivamente eh, Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Península de Yucatán, ¿no? Entonces, un poco el sur del país, ¿no? Y de manera más emergente, el occidente, específicamente Jalisco, por ahí de manera muy particular por cultivos que están tomando mucha relevancia y que tienen un impacto muy fuerte, ¿no? Como el agave o el aguacate. Entonces, bueno, eso es un poco en términos geográficos, cómo estamos distribuidos. De manera muy particular, en Península de Yucatán, nuestro esfuerzo está más focalizado en Quintana Roo y Campeche, digamos, en la parte sur de la península, no tanto en la parte, digamos, en Yucatán. Digo, ahí tenemos presencia y un par de iniciativas, pero nuestro trabajo, nuestra presencia institucional está reflejada más bien en el sur de Quintana Roo y Campeche, ¿no? ¿Esto por qué? Porque, bueno, responde también a un trabajo y una historia que tenemos en la selva maya, ¿no? Y que, bueno, trasciende México y está muy vinculado también al trabajo que tenemos como organización en Guatemala, hacia toda la zona de Flores Petén. Entonces, de alguna manera, nuestro trabajo está más bien, ¿no?, de una experiencia en la que consideramos toda la selva maya. ¿Qué más? Ahí hemos estado trabajando de manera muy fuerte en el tema maderable, sobre todo, bueno, de productos forestales maderables, no maderables, específicamente a través de el desarrollo y, yo diría, fortalecimiento de capacidades de empresas forestales comunitarias, y el acceso a mercados, ¿no? Lo que hemos estado buscando es potenciales compradores que quieran de alguna manera tener una inversión, ¿no?, una proveeduría en ciertas maderas o en ciertas especies de madera con ciertas calidades. Entonces, de alguna manera tratar de hacer el vínculo, ¿no? Que lo que hemos visto es que si no hay un mercado dispuesto a pagar por ese esfuerzo, pues los productores van a seguir vendiendo su madera en pie o pues, vendiéndola a quien mejor se las compre. Sí tenemos proyectos ahí vinculados a agroforestería, ¿no?, que son menores, pero también en agroforestería. En el caso de miel, no es, sí, más como una actividad que sí está asociada al manejo forestal, pero no necesariamente porque estemos trabajando en la actividad apícola, ¿no?, sino más bien lo que hemos estado haciendo es, al entender o trabajar en el espacio forestal, digo, sí hay un trabajo muy fuerte en la actividad silvícola, ¿no? Pero a partir de ahí se han desprendido una serie de oportunidades muy interesantes que tienen que ver con productos forestales no maderables, ¿no?, como la semilla del ramón, algunas fibras, ¿no?, incluso como, ¿no?, fibras para acabados en carpintería residencial, y, y entre ellas, por ejemplo, también la miel, ¿no?, que ha sido una actividad alternativa que ha surgido de toda esta lectura de potencial. Y, y más, digo, estos proyectos que no necesariamente tienen que ver con el aprovechamiento forestal, los hemos ido promoviendo, desarrollando con un enfoque muy fuerte de inclusión social,
Es decir, generalmente estas pequeñas iniciativas o emprendimientos con estos productos están asociados a el trabajo que tenemos con mujeres o con jóvenes, o digamos, a veces, sí, digamos, aquellos que no necesariamente tienen acceso o derecho en la tenencia de la tierra, del aprovechamiento, ¿no? Entonces, pues, bueno, no sé si eso, si No, respondí la pregunta. no, claro, Santiago, por ahí estaba tomando mis notas y justo no nos pasa que se van respondiendo varias de las que teníamos, entonces gracias por ese contexto. Todo muy claro y también muy interesante lo que están haciendo. También, o sea, hemos platicado con, también, por ejemplo, con Conservation International, con PPD, perdón, y qué interesante que ustedes también ahorita estén abriendo Jalisco, por lo que nos mencionas, creo que también de lo que yo he escuchado, de lo que tenemos en nuestro conocimiento, no son tantos los que están trabajando por allá. Tengo un par de preguntitas también relacionadas a el tema de la selección, ¿no? O sea, ¿ustedes cómo seleccionan a los proyectos con los que van a trabajar, específicamente en este marco de la península de Yucatán con los temas maderables y no maderables? ¿Hacen convocatorias? Me imagino que tienen ahí sus criterios de, o sea, que están enfocados en organizaciones o cooperativas, ¿no? Por ahí, si nos pudieras contar un poco más. Sí, en realidad nosotros no es que dispersemos, no dispersamos recursos, salvo un proyecto que sí, muy específico, que es el MDE, el mecanismo este, especializado para la distribución de beneficios, que ese sí ha sido un mecanismo muy particular para promover proyectos productivos con grupos sociales que efectivamente no tienen acceso a otros esquemas de financiamiento, ¿no? Entonces, ese proyecto MDE funciona en Jalisco, Oaxaca y Península de Yucatán, los tres estados. Entonces, ese proyecto en particular, por ejemplo, sí tiene un esquema muy específico de dispersión en el que lo que se hace, bueno, pues hay un comité directivo nacional, nosotros solamente somos la agencia ejecutora, ¿no? Pero, digamos, hay un comité nacional que gobierna de alguna manera el uso de ese fondo, de ese financiamiento. Y lo que se hizo, digamos, fueron dos cosas, ¿no? Y esta es una experiencia que creo que puede ser muy relevante, porque el propósito del proyecto es justo detener, buscar detener procesos de deforestación y degradación forestal a través de la promoción de actividades productivas. Y ahí hay como dos, el proyecto tenía como yo diría dos grandes ventanas, ¿no? O sea, y así fue diseñado, así lo diseñamos junto con el Comité Directivo Nacional y el gobierno mexicano. Pero ok, hagamos dos ventanas. Una ventana digamos, de inclusión financiera en la que los recursos son destinados a aquellas empresas, iniciativas o emprendimientos que ya digamos, ya estarían en una etapa de aceleración, ¿no? En la que la inversión que pueden recibir es para acelerar su, su capacidad empresarial y que tienen, pues, digamos, todas las características para poder recibir recursos, ¿no? O sea, que ya, si es una empresa forestal, pues que es una empresa forestal que está legalmente constituida, tiene una capacidad de administración lo suficientemente robusta para manejar estos recursos, tiene ya de alguna manera un plan de inversión y decide, ¿no? Dice, bueno, ese dinero entonces lo voy a requerir para ya sea capital de trabajo, infraestructura, eh, no sé, adquisición de maquinaria, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este, esa, esa fue como la ventana de inclusión financiera, ¿no? Que estaba muy dirigida a este tipo de, de empresas o proyectos, digamos. Y la otra, que era la ventana de inclusión social, esta es una ventana que sí tuvo un diseño en particular muy distinto, porque efectivamente lo que buscaba era promover aquellas iniciativas o emprendimientos
aquellos grupos que normalmente no son visibilizados, ¿no? No son visibilizados ni por los programas de subsidio, ni por incluso los mismos ejidos o comunidades, ¿no? Y con un enfoque muy particular en jóvenes y mujeres. Y ahí el proceso fue muy distinto, ¿no? En el caso de la ventana de inclusión financiera, se hace una convocatoria y, bueno, pues se reciben propuestas. Estas propuestas fueron evaluadas por el Comité Nacional y a partir de ahí pues, se dictamina, digamos, ¿no? Ciertos criterios, cuáles proyectos iban a ser financiados, ¿no? Eso por un lado. La ventana de inclusión social sí fue muy distinto porque allí, digamos, el lanzar una convocatoria de alguna manera pues era hasta un poco excluyente porque no todos estos grupos a los que queríamos llegar estarían preparados para presentar una propuesta, ¿no? Entonces ahí fue muy distinto porque lo que hicimos fue, la convocatoria fue muy sencilla, ¿no? Fue como, presenta una idea, ¿no? Presenta una idea y ahí no necesitamos ni que podría ser en un cuaderno, ¿no? Una hoja, un dibujo. Somos el grupo de mujeres con sus nombres de la comunidad tal y estamos pensando que nos gustaría hacer jabones con la cera o sea, hay apicultura y queremos, ok, perfecto, ¿no? Entonces la convocatoria funcionó de una manera distinta en la que lo que recibimos fueron ideas, ¿no? Y a partir de eso, nosotros lanzamos toda una estrategia de acompañamiento en el desarrollo de las ideas, ¿no? Para entonces lograr que estos grupos, ¿no? Pudieran desarrollar una propuesta de proyecto. Y una vez que estaba listo, entonces ya la propuesta de proyecto volvía a ser evaluada en función de, ok, cuáles son los requerimientos que va a tener y qué inversiones son necesarias para que ese proyecto pueda funcionar. Entonces, en el caso de la ventana de inclusión social, digamos, gran parte del esfuerzo no fue en la dispersión, ¿no? Sino todo el acompañamiento, porque hubo gente que o sea, ni INE tiene, ¿no? Ni identificación tiene. Hablar de cuentas de banco y eso, jamás, ¿no? Entonces, ahí sí fue distinto, ¿no? En ese caso, la dispersión, o digamos, todo el proceso administrativo para, um, para hacer para ejecutar el plan de inversión, ¿no? Lo hicimos nosotros. Entonces, ok, requieren la compra de cierta maquinaria, pues esa la hicimos nosotros, ¿no? En ese caso. O sea, ok, y con todos los procedimientos, ¿no? Pero nosotros lo que hicimos fue habilitar entonces un equipo que pudiera fungir como de apoyo y servicio de administración a estos proyectos, a estos pequeños proyectos. Entonces, bueno, así ha sido en ese caso. En el resto de los proyectos, en el caso de los proyectos que tenemos, por ejemplo, para promoción de empresas forestales comunitarias, no es que haya habido un proceso de convocatoria o selección, hay más bien parte de nuestra experiencia con los ejidos y pues, de alguna manera mucho de lo que hemos estado trabajando promoviendo la certificación forestal. Nosotros somos socios de FSC, de alguna manera. Nosotros en algún momento certificamos madera, ya no certificamos madera y lo que decidimos como organización es más bien, digamos, seguir promoviendo la certificación de productos forestales maderables y no maderables, pero a través de FSC, ¿no? Entonces, todo el trabajo que tenemos ahí con ejidos y por qué estamos trabajando con unos y no con otros, viene más por la experiencia que tenemos con ellos. Y pues ahí gran parte de la inversión que hacemos sobre nuestra intervención no es necesariamente en dispersión de recursos, sino más bien en el desarrollo de capacidades, ¿no? Desde capacidades técnicas, digamos en términos silvícolas, hasta capacidades empresariales, ¿no? Y en algunos casos sí puede haber una inversión para
no sé, maquinaria menor, ¿no? O en todo caso, pues ok, hay que comprar otra aserradero, una estufa de secado, lo que sea. Bueno, pues eso nosotros normalmente no dirigimos recursos a eso, sino más bien, pues, a ver con quién podemos hacerlo, ¿no? Y de ahí ya sea, pues, de programas de subsidio o de otros donantes que puede haber, ¿no? Y ahí, pues sí, hemos trabajado justo con PPD, con Avio, con CONAFOR, con el Servicio Forestal de los Estados Unidos, a través de otros proyectos que en todo caso sí tienen recursos para hacer inversiones de esa característica. Y en algo que sí hemos trabajado mucho y que creo que sí es como muy particular de nuestro trabajo y nuestro expertise es el acceso a mercados, ¿no? O sea, sí estamos como muy pendientes de, ok, pues nos interesa que la empresa forestal sea cada vez más capaz, tenga mejores capacidades en términos silvícolas y de producto, pero pues lo que siempre ha pasado es que, bueno, si no hay un mercado que esté interesado en adquirir eso, pues digo, el incentivo es muy pequeño, ¿no? Entonces sí, hemos estado buscando, algo que hacemos y hacemos mucho es buscar compradores, ¿no? Mucha relación comercial, y trabajamos, pues sí, compradores como muy grandes, como Precious Woods, y algunos otros más pequeños, incluso algunos comercializadores locales, ¿no? En Guatemala, por ejemplo, pues hemos trabajado, hay algunos como Fender o guitarras Gibson que, digamos, adquieren madera de los bosques de los alzadas en las que trabajamos, la madera certificada. Y en este caso, en México, pues bueno, eh, hacemos algo muy similar, ¿no? Tiene retos distintos, sobre todo por temas regulatorios, pero, pero bueno, eso es algo que, que, que sí hacemos mucho, ¿no? Buenísimo, Santiago. Ay, qué interesante. Nada, tengo muchas, muchas notas. Tengo también más preguntitas también muy enfocadas en lo que decías de inclusión financiera. No sé, Armando, si antes de que me metas esas preguntitas tú tengas alguna para Santiago. No, fascinante. Está bonito, nomás entrando a ver Precious Woods, que no los conocía. Qué interesante está. No, que sí, la verdad está muy, muy interesante. La primera pregunta de inclusión financiera, Santiago, es, entiendo ahí que son recursos, esos los dan como donativos, o sea, son reembolsables, no reembolsables, becas, ¿qué modalidad usan? No, en el caso de la ventana de inclusión financiera sí son donativos, o sea, nosotros no esperamos ningún retorno de eso, Ok. pero para estas grandes, o sea, para esta ventana, ¿no? Que es como de inclusión financiera, sí se tomó, digamos, en consideración la contraparte que estas empresas o iniciativas están poniendo, ¿no? No necesariamente eh, en efectivo, sino también podría ser como in-kind, ¿no? En especie. Pero sí, es un donativo, ¿no? Sí, un donativo. Y ahí tienen ustedes, se puede conocer el rango de montos que otorgan en este apoyo financiero. Y si también nos puedes contar un poquito, o sea, o sea, cuántos años, ¿no? Si es se da la dispersión y se da este seguimiento. En el caso de, bueno, entiendo más bien que lo hacen más en inclusión financiera, pero sí aplica también para inclusión social. Si nos puedes contar también un poquito más. Y algo que estaría muy interesante conocer si se puede es, digo, creo que me imagino que los rangos varían por cada proyecto, pero cómo se determinó el ideal el tope, ¿no? Sí, los montos, yo no los tengo aquí a la mano, pero sí había como un rango de montos para decir, ok, por ejemplo, digo, ventana de inclusión financiera son rangos, topes más altos por la naturaleza de las inversiones que esperábamos financiar con eso. En el caso de inclusión social son montos más pequeños, ¿no? Porque, pues, digo, para una cooperativa a lo mejor adquirir maquinaria era algo que no, en estos momentos no es necesario. La dispersión se hacía a través de lo que nosotros llamamos planes de ¿no? Como POAS, ¿no? PACs, ¿no? Planes de adquisición y sí, planes de adquisición en los que hay
administraciones, ¿no? Entonces, ok, en la primera administración se ejecuta esa inversión, se comprueba, ¿no? Se hace un reporte de eso, y entonces se hace la siguiente administración con un segundo PAC, con un segundo plan de adquisición, y de esa manera entonces se va completando el proyecto, ¿no? Este proyecto es un proyecto que ya va por su sexto año, pero bueno, ha funcionado en base al presupuesto generado, ¿no? Entonces, el monto total desde el principio estuvo establecido, ¿no? Es como hay una bolsa de tanto dinero, y en función de eso se hizo el dictamen, o sea, una vez que hizo la evaluación, bueno, pues para cuántos proyectos alcanzan, y bajo estos montos es como se va a ejecutar el proyecto, ¿no? No hay más, o sea, no hay recursos adicionales disponibles, sino una vez que comunicamos o sea, que se hizo el dictamen, es como que este proyecto para la organización cafetalera de Oaxaca es un proyecto de 3 millones de pesos, ok, pues entonces ese es el monto que vamos a ejecutar a través de este mecanismo de planes de adquisiciones, ¿no? Y en el caso de la ventana de inclusión social, es muy similar, pero los montos, pues, por supuesto que son mucho menores, ¿no? Y en el caso de la ventana de inclusión social, pues no dispersamos el recurso, o sea, es decir, no se los otorgamos, sino más bien nosotros ejecutamos también la administración de esos recursos. Perfecto, Santiago. Estoy aquí nomás revisando el guión. Clarísimo en esa parte, y ahí también me imagino, o sea, creo que varía por los dos, pero se determina la cantidad exacta, o sea, considerando esos topes que tienen ustedes y que se definían desde un principio, pero ya ustedes entran con cada proyecto y ven cuál es el requisito que ellos tienen en temas de financiamiento, y ya con eso se determina la cantidad exacta que se va a dar en temas de recurso financiero. Sí, digo, nosotros, no necesariamente nosotros, ¿no? O sea, porque sí hay un comité directivo. Ah, perdón, sí, el Comité Nacional Directivo. Nosotros ejecutamos, ¿no? Pero, por ejemplo, una vez que salió la convocatoria y se recibieron todas las solicitudes, y se hizo la evaluación, entonces el comité directivo dijo, a ver, este proyecto sí me parece viable, me parece congruente, cumple con los criterios, tiene una evaluación técnica favorable. Entonces a ver, están pidiendo, no sé, 1,5 millones, ¿no? Pues digo, si es favorable, pues entonces ya definimos 1,5 millones, ¿no? En el caso de inclusión financiera, ahora, en muchos de ellos, pues claro que ha habido ajustes, ¿no? O sea, incluso hubo proyectos que eventualmente pidieron un monto y fue como, a ver, no, pues vamos viendo, ¿no? Otros, o sea, algunos que tuvieron ajuste, algunos incluso tuvimos desistimientos, ¿no? En algunos casos hubo quien dijo, ¿saben qué? Pues no, ya no, por diversas circunstancias, ¿no? Una que sí fue muy evidente y nos pegó durísimo fue la pandemia, por ejemplo. O sea, toda la convocatoria y todas las solicitudes y el dictamen se hizo previo pandemia y las condiciones eran pues otras, ¿no? Se viene pandemia y eso nos hace un lockdown de 2 años. Y ahora, o sea, o sea, en este esfuerzo de no dejar que cayeran los proyectos, pues hubo muchos que desistieron. ¿Por qué? Porque dijeron, no, ya, no estoy ahorita en condiciones de seguir ejecutando este emprendimiento, o ahorita nuestra prioridad es otra completamente. Entonces hubo mucho desistimiento. Y, digamos, todas las decisiones respecto a la inversión de los recursos del fondo, todo eso se discute en el comité directivo. Es decir, nosotros, ¿qué sí hacemos, no? Nosotros, viendo los números y cómo está funcionando, sí podemos decir, oigan, a ver, no sé, de desistimientos tenemos entonces una recuperación, o más bien un monto que no va a ser dispersado de 3 millones de pesos, por así decirlo, lo llevamos al comité y el comité entonces puede decir, ok, pues podemos, ya sea o complementar aquellos proyectos que no pudimos financiar completamente, ¿no?
o incluso pensar en aquellos proyectos que no lograron ser financiados y que valdría la pena financiar. Eso sobre todo sucedió al principio. Ahorita la verdad es que ya estamos en fase de cierre. Ahorita ya no hay nada que volver a repartir, ¿no? Y más bien ahorita lo que está sucediendo es hay proyectos que todavía no terminan de ejecutar sus planes de adquisición y bueno, pues eso implica que nosotros estamos ahí apoyando, ¿no? Para poder cerrar eso. Porque evidentemente, pues todo esto, digo, y aquí creo que esa es la complejidad de este proyecto, se ejecuta bajo las normas de Banco Mundial, ¿no? Entonces, como aplicar las normas de adquisiciones y de contratación del banco con sujetos que no pueden ni siquiera aperturar una cuenta bancaria se ha vuelto el gran reto, ¿no? Entonces, bueno, así ha sido, ¿no? La definición de las inversiones y cómo se hace, eso lo hace el Comité Directivo Nacional. Para cada región hay un comité regional, es decir, la península de Yucatán tiene un comité regional, Oaxaca tiene otro comité, Jalisco tiene otro, y digamos, en esa plataforma es donde se dictamina, se evalúa, y nada más, bueno, ya en términos de presupuesto y de la inversión, que eso sí se lleva al Comité Nacional, y el Comité Nacional dice, ok, pues ejecútese de esta manera. Ok. Oye, no, qué interesante. Y nomás una preguntita y ahorita le doy la palabra a Armando. Y nada, muchas gracias, Santiago, porque sé que es pues entrevista directamente, ¿no? Pero la verdad está siendo muy enriquecedora esta conversación y nos está siendo muy útil. Ahí entonces decías que ya llevan como 6 años y que ahorita ya están en el cierre. En su momento, por ejemplo, para el tema de inclusión, se abrió esta convocatoria, sé que como dices fue también como muy específica y se abrió esa y estos son los niños que se están apoyando y tuvo una duración de 6 años. O sea, esa parte no me quedó tan clara como el tema de timeline de apoyos a los emprendimientos o si se volvieron a aprobar cada X años cuántos proyectos. No, o sea, fue una sola convocatoria, Ok, la convocatoria, y a través de, o sea, una vez que se dictaminó, ya fue brindar acompañamiento a lo que se aprobó, ¿no? Digo, el tema de tiempo, el timeline, o sea, el proyecto en realidad era un proyecto de 5 años, ¿no? Más bien se ha ido extendiendo por la dificultad que implicó operar los proyectos en pandemia. En pandemia se ejecutó muy poco, ¿no? O sea, se ejecutó muy poco porque prácticamente todo se paró para nosotros. Entonces, digamos, los proyectos estaban más en función de, por ejemplo, hay proyectos que terminaron muy rápido, ¿no? Porque lo que querían era solamente ciertas capacidades, inversión en cierta maquinaria y fue muy sencillo. Hay proyectos que se han ido, o sea, han requerido más tiempo, ¿no? En su ejecución porque pues, era desde a lo mejor entrenamiento técnico, adquisición de ciertos materiales, la creación de su marca, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, cada proyecto, digamos, respondió a la naturaleza de su proyecto y no necesariamente como una serie de plazos, ¿no? Lo que sí buscamos es que todos estos planes de adquisiciones fueran como muy homogéneos para decir, ok, ¿no? Ahorita lanzamos el primer pack, ¿no? Los primeros planes de adquisiciones y vamos cerrando, como que ya, o sea, cerramos el 80% de packs, entonces esos que ya cerramos, vamos a empezar a ejecutar el segundo pack, ¿no? Y vamos viendo, que los que van retrasados, ¿qué hay que hacer para que puedan cerrar ese pack, comprobar todo y entonces moverlos al siguiente pack? En dado momento, por ejemplo, con proyectos que han tomado más tiempo, ha habido ajustes a sus planes de adquisiciones en los que decimos, ok, pues ¿saben qué? Ya no va a haber otro pack, ya no nos da, vamos a reestructurar el pack que ahora mismo está en marcha, porque ya no va a haber otro, ¿no? Y entonces, bueno, pero son casos muy excepcionales. Yo creo que más bien ha sido en función de cada uno de los proyectos. claro. Muchas gracias, tiene todo el sentido. Armando.
Sí, quería, gracias, Santiago. Oye, y si hacemos alguna pregunta que por alguna razón no puedas contestar, nada más nos dices. Oye, pero me da mucha curiosidad, ¿cuánto era el presupuesto más o menos que tenían para los de inclusión financiera y para sociales y más o menos como cuántos proyectos han podido apoyar? Y si nos puedes dar un par de ejemplos de algo que sea como representativo, nomás como para, ya mencionaste algunas ideas, pero nomás como para acabar de ubicar qué tipo de proyectos son. Sí, o sea, el monto total del proyecto fue $6 millones. Ahora, en ese presupuesto, pues está incluido todo lo que se dispersa, ¿no? Y también los costos prácticamente Operativos. de dispersión y de acompañamiento, ¿no? Que en realidad, o sea, fue un proyecto muy costoso en términos del desarrollo de capacidades, porque teníamos que habilitar todas las condiciones para que ese recurso pudiera ser dispersado. Las ventanas sí tenían un monto, no lo tengo ahorita, yo podría Sí, inventar no te apures. quisiera, más bien digo, si me mandan un correo se los confirmo con mucho gusto. Toda esta información, pues bueno, no es secreta, ¿no? Todo esto se publica, pero sí, estos detalles se los puedo hacer llegar de cuánto fue de la ventana eh, de inversión financiera, de inclusión financiera, cuánto fue de la ventana de inclusión social. Proyectos, fueron 88 proyectos los que se financiaron. Fueron como 50 de inclusión social y el resto de inclusión financiera. Eh, y bueno, de inclusión financiera, pues eran proyectos más, yo diría que de adquisición, ¿no? De, de maquinaria, también, digamos, en ambas convocatorias, en ambas ventanas teníamos, por ejemplo, intercambio de experiencias, ¿no? Entonces hubo también intercambios de experiencias de ambas ventanas. Y en el caso de inclusión social, ahí sí fue súper diverso. O sea, ¿no? En realidad, como fuimos tan abiertos, digamos, la convocatoria de inclusión social fue como prácticamente, tienes una idea, plásmala, ¿no? Qué maravilla eso. Y ahí salieron cosas desde, o sea, apoyamos un cocodrilario en la hierbabuena, ahí en Jalisco, ¿no? Como una UMA de un cocodrilario. Apoyamos proyectos de miel, sobre todo en Península, justo. Proyectos de transformación de la semilla del ramón, Ujú. ¿no? Ahí en Península también. Proyectos de carpintería. O sea, por ejemplo, en Oaxaca hay un ejemplo que es muy bonito, el de Juguete Arte. Es un grupo de mujeres de la comunidad de Capulalpan que utilizan los residuos, digamos, del aprovechamiento, ¿no? Y con esos residuos hacen piezas, digamos, pues, de- hacen piezas de madera, ¿no? De madera, pero como muy, pues muy especiales, ¿no? Entonces logran darle un valor agregado muy, muy fuerte. ¿Qué más hubo? Um, el grupo de mujeres que empezaron a cultivar algunas hortalizas, infusiones. Hay un grupo de mujeres también en Oaxaca que eh, desarrolló una empresa de productos de cuidado y bienestar, jabones, champús, aceites, con todas las, pues, con mucha, con todos los extractos florales, ¿no? Desde- que tienen ahí en la sierra y que, bueno, pues han sabido utilizar. ¿Qué más? Ecoturismo, hubo algunos proyectos de ecoturismo, sobre todo, por ejemplo, pues vamos a habilitar este sendero, que es un sendero comunitario, vamos a adquirir, no sé, algunas bicicletas para poder brindar servicio de renta de bicicletas.
Entonces sí, No, fue de verdad, gracias. No, con esto nos da idea, era nada más como para, pero sí, fantástico, ¿sí? Increíble. de producción de carbón vegetal, también hubo varias de producción de carbón vegetal. Entonces sí, como que hubo toda una diversidad de proyectos. Digo, y todo esto, si quieren, se lo puedo compartir. Por ahí tenemos unos materiales de comunicación que con gusto les puedo hacer llegar. Sí, gracias. Muchísimas gracias, Santiago. Y en ese punto que mencionaba Armando, como te mencionaba también Graciela por correo, algo importante es, nosotros ahí te digo, hicimos este banco de proyectos, nos enfocamos en estas áreas temáticas, pero también fue muy general, ¿no? Y algo también que, digo, tú conoces mejor que nadie, pero este tipo de proyectos, pues no es como que tienen ahí su página web con toda la información lista y tienen la información disponible para alguien que no está como ahí directamente. Entonces, en ese sentido también, o sea, algo que queremos buscar es caracterizar el tipo de proyectos o sea, que apoya Rainforest Alliance, perdón, este sí muy específico en la península de Yucatán, y si es posible, y aquí también, como dice Armando, si por algo no se puede, no hay ningún tema, pero uno sería como la solicitud de poder entrevistar o platicar con alguno de estos proyectos que a lo mejor puedan tener nada, como este beneficio de acción en un futuro. Y no sería como para confirmar nada, sino es más bien como para entender temas muy puntuales de cómo están operando, cuántas personas hay en el equipo, si están constituidos o no legalmente, ¿no? O sea, como esos detalles que no se puede encontrar tan fácilmente, es un poquito lo que estábamos buscando. Y en caso de que haya algún banco de proyectos que ustedes tengan por ahí que se pudiera compartir, eh, también, o sea, estaría muy bueno para poder caracterizar estos emprendimientos. Si no, no hay tema, pero es un poquito ahí la solicitud que tendríamos también para ustedes. Y la última también, mencionaste también que es muy diferente por el tipo de estas dos ventanas, pero se enfocan, o sea, entiendo que en la inclusión social no tienen que estar constituidos y que es más ideas, ¿no? O sea, como tú dices, van empezando. Pero en inclusión financiera también mencionas que ya son más como tipo de empresas. Aquí también entender si son cooperativas, si pueden ser con fines de lucro o no, debate comunitaria, y ese tipo de información nos ayudaría muchísimo. Ok. Sí, por supuesto. O sea, todos los proyectos, digo, nosotros pues los tenemos bien mapeados, ¿no? No sería ningún problema compartírselos. Finalmente, y algo que hemos estado haciendo, o sea, estos proyectos, lo que buscamos y de lo cual nos congratulamos mucho es de que no solamente reciban el acompañamiento que nosotros damos, ¿no? Sino si eso les permite ser más capaces de ser mejores gestores de otras oportunidades, pues está genial, ¿no? Entonces, pues por supuesto, de hecho, algunos de ellos están siendo apoyados también por CI, por TNC, por otras iniciativas en las que vamos juntos, entonces, no, por supuesto que no hay problema. Y claro, si quieren hablar con alguno de ellos en particular, pues nos pueden a lo mejor decir qué características les gustaría a lo mejor confirmar o en todo caso entender para poderles decir, mira, ¿sabes qué? Yo te sugiero en todo caso hablar con estos y con estos para que puedan tener como distintas perspectivas. Y eso no sería problema. Y respecto a la ventana de inclusión financiera, sí, efectivamente, ahí sí tenían que estar constituidos legalmente. Todos estos eran para empresas comunitarias, o sea, necesariamente ejidos, comunidades, o digamos de segundo piso, ¿no? O sea, uniones digamos, sociedades de producción rural que agremiaban, digamos, productores de la región o de la comunidad. O sea, si eran o no, tenían como propósito pues, el lucrativo, pues no importa, ¿no? Ahí sí creo que no hubo distinción. Em, los criterios en realidad estaban más en función de qué tanto contribuían o el proyecto contribuía a detener o mitigar procesos de deforestación, ¿no? Y qué tanta viabilidad tenía el proyecto como tal, ¿no? O sea, y específicamente pensando en que el mecanismo estaba destinado a estos actores que normalmente no están visibilizados. Entonces, por ejemplo, pues sí, todas las empresas que apoyamos pues son comunitarias, o de comunidades o de ejidos.
todas son del ámbito rural, o sea, ahora no necesariamente son de producción o por ahí algunas comercializadoras, ¿no? Curioso, pero en el caso de Oaxaca, que hay, pues, por ejemplo, yo diría una capacidad empresarial mucho más desarrollada, ¿no? O sea, hubo quien dijo, a ver, esta empresa, ¿no? Ecoturixland, por ejemplo, dijo, lo que necesitamos ahora es una comercializadora para poder agrupar todo lo que estamos creando en términos de productos forestales, pero también servicios financieros, pero también insumos, pero también maquinaria, y eso nos va a permitir entonces colocar mejor. Bueno, está perfecto, ¿no? Entonces, sí fue, o sea, creo que hubo de todo un poco, ¿no? Hubo todo un poco, pero sí, va a ser interesante. Y un tema que sí fue muy, muy, digamos, que yo resalto mucho de este proyecto en particular, fue el tema de salvaguardas, ¿no? Porque todo el proyecto tuvo siempre como pues ese componente de manera muy fuerte, ¿no? Desde salvaguardas en el Comité Directivo Nacional, o sea, cómo garantizábamos que ese espacio fuera realmente representativo y funcionara de la manera correcta, salvaguardas en el diseño de la convocatoria, ¿no? Salvaguardas en la intervención, salvaguardas en el acompañamiento y salvaguardas en la ejecución de los proyectos, ¿no? Que eso a mí me parece que ha sido, ese para nosotros fue como una de las aprendizajes y de las lecciones más gratificantes de este proyecto. ¿Cómo garantizas que un grupo de mujeres que va a emprender haciendo productos de belleza y bienestar en su proyecto tenga todo un plan de salvaguardas, ¿no? Y van salvaguardas desde cómo garantizamos que la inclusión sea efectiva, ¿no? O sea, desde el espacio de trabajo, desde cómo se organizan para que sus labores domésticas no, o sea, les permitan continuar con el emprendimiento, ¿no? Cómo garantizamos que las necesidades básicas de, de salud para ellas fueran, digamos, aseguradas, ¿no? Por ejemplo, que si van a tener un taller de carpintería, pues bueno, un taller de carpintería tiene que estar diseñado en función de que todo cumple con las normas de seguridad. Sabemos que ellas normalmente cuidan a los niños, entonces, ¿qué va a pasar? Los niños no pueden estar ahí. O sea, todo este tipo de cosas y de riesgos que pudiera haber asociados al proyecto, a cada uno de los proyectos, se mapeó, se identificó y se hizo un plan, ¿no? O sea, de salvaguardas sociales ambientales para todos los proyectos. Y lo más interesante es que estos planes de salvaguardas, digamos, no es algo que hizo un consultor, ¿no? Que llegó y que dijo, a ver, pues yo estoy viendo esto, aquí está su plan de salvaguardas. Sino en el proceso de diseño de los proyectos, los grupos, digo, tanto de inclusión financiera como de inclusión social, pudieron ir identificando. Entonces, salen los proyectos, se ejecutan los proyectos, pero tienen todo un plan de manejo y de monitoreo de salvaguardas, ¿no? Entonces, cosas como esa, o sea, ¿en qué momento nos vamos a reunir para asegurarnos de que nuestros hijos están bien cuidados? ¿En qué momento, cómo vamos a diseñar el taller para que funcione de manera que nosotros podamos trabajar en eso? ¿Dónde vamos a colocar la bodega para que todas podamos llegar de una manera sana sin que represente un riesgo en nuestro traslado? ¿Cómo vamos a usar todo ese tipo de cuestionamientos y preguntas? Fueron abordados en todos los proyectos y eso, la verdad es que sí, para nosotros ha sido como el aprendizaje más gratificante, yo creo, que de ese proyecto. Incluso en términos financieros, o sea, ¿qué vamos a hacer para garantizar que podemos pagar, adquirir esto? Que, digo, pensando no solamente en lo que estamos planteando, sino ¿cómo vamos a garantizar que el manejo, ok, no podemos tener una cuenta ahora mismo? ¿Cómo nos aseguramos de que el recurso esté bien resguardado? ¿Cómo nos aseguramos de que esto no genere
un conflicto dentro del ejido, ¿no? Cosas así como, ok, vamos a ir a la asamblea y vamos a pedir entonces un acuerdo en el cual se nos reconoce que estamos haciendo uso de ciertos recursos, ¿no? Del ejido, de la comunidad, para este proyecto en particular, y poder tener entonces pues, el visto bueno, por así decirlo, de toda la comunidad, ¿no? Entonces hay un montón de cosas y eso sí me parece que fue súper interesante, porque además permite un proceso de apropiación muy auténtico y genuino, ¿no? Claro. No, y la preparación también que conlleva tener esa mentalidad desde un principio, ¿no? O sea, porque luego puede pasar ya que están operando y que ya desarrollan el proyecto, pues todo este tipo de riesgos, que creo que también por el tema de trabajo que ellos desarrollan, pues son muchos, ¿no? Entonces, qué interesante esa última reflexión, Santiago. Ya estamos casi al tiempo. Yo tengo nomás una última preguntita. Si por algo no nos da tiempo, la puedo cubrir por correo, pero sí quería dejar un espacio para ti. No sé si tengas tú alguna pregunta para nosotros, ¿no? Digo, ya fue una hora, casi una hora de nosotros a ti entrevistándote, pero no sé si hay algo que quisieras como saber o conocer o aclarar, de lo que platicamos en un principio. No, digo, pues, yo encantado de compartirles todo lo que No. Yo creo que ahora mismo justo, digo, pues con el Fondo Mexicano hemos trabajado siempre de una manera muy armoniosa. De este proyecto, francamente, no conozco mucho, ¿no? Del proyecto, entiendo que ahora Acción, ¿no? Acción. Entonces, digo, si ahí nosotros podemos de alguna manera aportar con la experiencia, con el trabajo que tenemos, pues claro que nos encantaría, digamos, de manera directa, indirecta, o a la medida en la que sea posible, pues, poder sumar, ¿no? Entonces, pues Sí. bueno. No, me encanta. Y para eso también es, o sea, ahorita te cuento un poquito, están como esta parte de, pues como diagnóstico previo, ¿no? O sea, para definir justo el nicho en el que se va a estar enfocando acción. El programa está, nada, contemplado para que arranque en 2025 y que tenga una duración de 2025 a 2030. Y ahorita la que tenemos, o sea, la que está ejecutando New Ventures es una de, me parece, 14 consultorías que están haciendo para, pues, justo, ¿no? Identificar todo estas áreas de oportunidad, riesgos. Hay una muy específica en temas de seguros paramétricos y ahorita es más bien como este tema de evaluación y también por eso estamos platicando con los diferentes programas, porque sí están buscando que tenga un componente muy fuerte de sinergias, ¿no? Pero queremos saber cómo no pisar los talones y cómo hacer como que todo tenga esta mayor, pues como alineación, ¿no? Que creo que es muy importante, pero seguro por ahí yo creo que el equipo los estará buscando. Y la última pregunta que tenía para ti, Santiago, con toda tu experiencia y el conocimiento que tienes, específicamente en la región de la península de Yucatán, y más bien también entiendo que han trabajado con varias otras organizaciones, pero ¿hay algo que ustedes digan o que tú personalmente consideres que falte como colaboración para poder apoyar las ideas y proyectos y negocios de esta región? Aquí puede ser, o sea, un programa de capacitación muy puntual, creo que muchos son como temas no reembolsables, entonces no sé si un mini crédito para darles como historial crediticio, ese tipo de recomendaciones o consideraciones. Híjole, bueno, primero, respecto a la colaboración y a las sinergias, yo lo aplaudo y creo que hemos ido madurando todos como organizaciones en ese sentido, ¿no? O sea, yo sí percibo un cambio, no sé si es generacional o no, pero en el que había a lo mejor cierto celo, ¿no? Y ahora nos estamos aperturando para ir juntos, lo cual me parece genial. Y yo creo que la voluntad siempre ha existido, ¿no? Ok, pues vamos juntos. Lo que a lo mejor ha hecho falta, y creo que está sucediendo, es que definamos en función de la expertise de cada organización cómo todos sumamos para armar la pieza completa, ¿no? Entonces, y por eso, por ejemplo, nosotros estamos como muy enfocados en el tema de mercados, a lo mejor en temas de conservación per se, ¿no? O sea, de decir, una estrategia de conservación, pues no es necesariamente lo que nosotros hacemos. Nosotros trabajamos pues, más efectivamente con proyectos productivos, con desarrollo de capacidades para la producción sostenible, mucho en el tema de trazabilidad, ¿no? Entonces, pues eso es lo que creo que si nos ponemos de acuerdo en esa de, ok, pues ya dejemos
le dejo conservación a estas organizaciones que se van a meter y son muy buenas, ¿no? Por ejemplo, cosas que nosotros no estamos viendo, pues tema de carbono azul, manglares y demás. Nosotros, ¿saben qué? Pues se los dejamos, ¿no? Y no es porque no, simplemente nuestro enfoque y para lo que somos más mejores es para otras cosas. En el caso particular de Península, creo que nuestra expertise es justo en empresas forestales comunitarias, inclusión, trazabilidad, certificación y mercados, ¿no? Entonces, yo creo y celebro que ahorita como que estamos encontrando en este diálogo, ¿no? Ese tipo de posiciones y quien diga, pues yo soy muy bueno para instrumentos financieros. Pues genial, porque yo no lo voy a hacer, ¿no? Y habrá quien diga, yo soy muy bueno para entonces desarrollar herramientas de, no sé, de planificación para la conservación o para el tema muy particular de biodiversidad. Habrá quien diga, no, yo le entro al tema de carbono. Entonces, si logramos hacer que cada quien tenga muy claro cuál es el rol que juega con todos, va a ser, o sea, va a ser genial, ¿no? Y ¿qué más? La otra pregunta era, se me fue. No, no te preocupes. Y creo que también con eso se está respondiendo, Santiago, pero era si desde tu perspectiva hay alguna como colaboración que crees que falta o que no hayas visto tú con todos estos esfuerzos. O servicios que haga falta, o sea, sobre todo ahora que cierra el programa, por ejemplo, ¿qué necesitarían estas organizaciones o lo que apoyaron para que pueda seguir siendo apoyado? Yo estoy pensando, o sea, creo que en estos procesos, ¿no? O sea, porque finalmente son más que proyectos o iniciativas o emprendimientos, son procesos. En estos procesos yo creo que hay tres cosas que siempre deben de estar, ¿no? Una es, o sea, el acompañamiento, debe haber un proceso de acompañamiento, ¿no? Tiene que haber financiamiento, porque la transición, digamos, de una práctica productiva no sostenible o lo que sea que hagan, ¿no? A una práctica sostenible siempre va a requerir una inversión, ¿no? O sea, ahí hay un costo que alguien tiene que asumir. Normalmente y está bien, pero ese costo hay que ver cómo lo podemos hacer realidad, ¿no? Esa inversión, ¿cómo la podemos hacer realidad? No necesariamente tiene que ser subsidio y tampoco donación, ¿no? Sino más bien qué mecanismos de financiamiento podemos diseñar para que suceda. Y el otro es mercado. O sea, es eso. Yo creo que si esas tres cosas están presentes en todo el proceso, lo que podemos lograr es, claro, una iniciativa, una iniciativa con una oportunidad la podemos volver un emprendimiento o sí, una actividad productiva rentable, sostenible, que puede entonces tener posición en el mercado y entonces el incentivo va a continuar independientemente de si nosotros seguimos o no. ¿No? O sea, ahí creo que una vez que eso sucede, ya no somos indispensables, ¿no? O sea, y eso creo que es importante. Y tal vez digo, como nota al pie, nosotros como Rainforest Alliance estamos trabajando un programa, ¿no? Digo, y este es un programa global que llamamos Paisajes Prósperos. Y uno de los paisajes prósperos con los que vamos a empezar a trabajar es justo Selva Maya, ¿no? Entonces, no quiere decir que es otro programa nuevo, sino más bien vamos a hacer digamos, una estrategia de intervención muy específica para toda esta región. Y ahí valdría la pena pues también considerar todo este esfuerzo de acción y del resto de los actores que están en Península, ¿no? Entonces, pues bueno, eso. Ay, Santiago, no, pues la verdad, nada, muchísimas gracias. Muy, muy interesante todo lo que platicamos. La verdad, no tenía obviamente todo este contexto de lo que están haciendo en Rainforest Alliance. Entonces, pues nada, agradecerte también el tiempo y la disposición. De nuestro lado, pues ya justo te digo que tengo un documento lleno de muchas notas que me emociona bastante. Si te parece, damos seguimiento por correo del tema del banco de proyectos, que estaría súper interesante. Y ahí lo que propondría nomás es para hacerlo más eficiente, podemos, si quieres, echarle un ojo a este banco, si se puede, cuando los compartan, y ya de ahí te digo, oye, este nos parece interesante porque nos ayudaría, perdón, a caracterizar el tipo que estamos buscando, ¿no? Y ya si lo hacemos más eficiente.
Y nada, y también ahí por ese medio, si tú te quisieras tener algo de seguimiento, más que felices de responder, igual le comunicamos, creo que ya, o sea, lo tienen muy en mente, ¿no? Pero también como esta disposición de colaborar y hacer sinergia con estos proyectos al fondo para que pues los tomen en consideración 100%. Y nada, pues nada que agregar, Santiago, muchísimas gracias. Sí, por supuesto, si digo, tienen como otras preguntas, etcétera, etcétera, pues ya sea que podamos tener otra llamada o incluso que los ponga en contacto con la gente de mi equipo. Pero sí, si quieren continuamos con la conversación. Perfecto. Me sumo al agradecimiento, Santiago, de verdad. Muchas gracias, muy amable. Y coincido contigo, este espíritu de colaboración está cambiando, la verdad. Bueno, ya hay saludos al equipo. Ahí sí ves a Nayeli, me había dicho que luego me buscaba para ver cuando quería presentar las cosas. Ya estamos puestos para que estén listos. Genial. No, pues muchas gracias. No, también por todo el trabajo que desde que estuvo complejo ahí con toda la pandemia, pero qué padre lo que están haciendo. Sí, por ahí les comparto los materiales que tenemos del proyecto. Gracias. Oye, Mariana, ¿te puedo robar un minutito nomás para otra cosa? Rapidísimo. Bueno. Gracias, Santiago. Un abrazote. Bye. Se me cortó ahí, justo no sabía si a mí o a Santiago. No, qué amable, la verdad. Está interesante, ¿no? O sea, como que la verdad es bastante padre tener, por ejemplo, todos esos detalles, pues creo que sí son muy particulares de cada organización y sí, pues ayuda mucho como a entender con mayor profundidad qué es lo que están haciendo, en qué se están enfocando. Sí. Aunque sí creo que hay que profundizar en montos, números, detalles, montos de apoyos y todo eso para tener un poquito más de contexto. Sí, se lo pido porque no, que creo que no. Oye, no, gracias por la invitación. No, nomás un tema rapidísimo del seguro. Me habló Ana Lilia. Me decía, es que estamos así apenas definiendo política. Lo que pasa es que me decía que, o sea, en el caso de Vale está cubierta, o sea, como que le dije, ¿cuál es la política? O sea, porque me decía, o sea, cuando alguien está en nómina, o sea, nosotros agregamos un seguro y si no cubriera ese viaje, pues entonces agrega la póliza. Cuando están por honorarios, de hecho se paga un componente para que la persona tenga su seguro de gastos médicos. En el caso Vale, creo que ya lo tenía desde la familia. Entonces se lo pidieron y particularmente está cubierto desde esa póliza cualquier cosa que pudiera pasar ahí. Entonces me decían a Lilia, y creo que comparto, él se me dice, bueno, si ya está cubierta, incluso hay parte de la aporte de hechos para construir esa póliza, no veo necesario la póliza extra. Entonces quería nomás como, si lo puedes sondear, verificar con Vale, pero sería un poquito del sentido. O sea, al final de cuentas lo que queremos es que el que viaje esté cubierto. Claro. Y en este caso está cubierta por la póliza que tiene. Entonces, al menos no queda en riesgo. Nomás quería saber si lo puedes checar y saber si estamos de acuerdo para Claro. Sí, no, totalmente, y lo platico con Vale si quieres nuevamente. Ahí, y sí hemos dicho, o sea, como que al final lo que ella me ha compartido y también en su momento cuando fuimos a Cozumel es, o sea, de alguna forma, y creo que también es tema de este esquema, ¿no? De honorarios y así, o sea, como tal, ella sí está cubierta por temas justo de la familia y justo si llega a pasar algo, yo tengo también, considero que esa póliza que ella tiene lo cubriría, obviamente esperemos que no sea el caso, pero, o sea, el sentimiento también iba como, o sea, al final, o lo que me ha compartido es, de alguna forma como que siente que por ser parte de viaje empresarial, ¿no? Y parte del equipo, etcétera, como que se siente un poquito, no desprotegida, sino más bien como con no tanto apoyo, sí, o sea, y es más bien por ese sentimiento, no diría que con no tanto apoyo, sino simplemente le sorprendió que la empresa no considerara como asegurarlos por fuera, además del que ellos tuvieran. No, lo que pasa es que la lógica, o sea que la verdad, apenas lo estoy aprendiendo, es que me dice Ana Lilia, que cuando está por honorario se agrega un componente, o sea, si no tuviera la póliza de la familia, claro, New Ventures está pagando una parte para que ella adquiera una póliza, ¿me explico? Tenga esa cobertura, claro. O sea, eso lo tiene, lo que pasa es que en el caso de Vale, como ya tenía el de la familia, o sea, como que no lo ve, pero hay un componente en el desglose de honorarios que es para póliza. Entonces, de hecho, si no tuviera la de la familia, se le hubiera dicho, y esto apenas lo estoy como entendiendo, son las charlas que me faltan con Nicky, pero lo que me explicaban a Lilia es, te lo hubiera dicho, o sea, tienes que contratar una póliza. A lo mejor no sería tan extensa como la que tiene en la familia, pero tendría que contratar una. Si la que contrató, o sea, hubiera cubierto México y no estuviera cubriendo ahorita Honduras, entonces se agregaría la póliza extra, ¿me explico? A cargo del proyecto. Pero como la que
Dice, yo a final de cuentas estoy contribuyendo en parte para que, o sea, sí está la empresa como que pagando una parte de tu póliza y dependiendo de la que tengas, o sea, si está cubierto o no, se agrega o no la póliza. Al menos así es como estoy entendiendo. No es como que la oficina diga, o sea, no me No, importa claro. lo que sea. Entonces va un poquito por ahí la lógica. Ok, no, sí, creo que tiene sentido. La verdad, no sé muy bien si tenga vale ese contexto o no. Si quieres, lo platico yo con ella, o sea, usando esta información que me comentas, que digo, tiene sentido y al final, aunque estés por honorarios, de alguna forma, sí se hace evaluación interna de la empresa y se fija qué tal cubierto estás, ¿no? Y en caso de que no se tenga esa cobertura, pues ya se hace la extensión. Lo platico, igual nomás para que, Y o si sea, veo alguna duda que me avise, ¿no? Pero en realidad el mensaje es, o sea, dentro de honorarios hay un componente, o sea, cuando estás por nómina, Nivelches paga una parte por el seguro, ¿no? Pero cuando estás por honorarios, se agrega un componente que se va en el pago por honorarios, condicionado a que tengas una póliza. Y cuando entran a trabajar, o sea, cuando están colaborando, se les pide, o sea, copia de esa póliza para verificar que esté. No se entra en detalles de cómo debe ser esa póliza. Entonces, ok. cuando alguien viaja, me dijo, verificamos si la póliza cubre o no cubre. Si no lo cubre, entonces se contrata algo adicional. En el caso de ella, no es que dijeras, bueno, nos estamos montando en la póliza de tu familia, o sea, al final de cuentas, por el cargo de honor, o sea, por el pago de honorarios, va un componente hacia la póliza y aceptamos la que tú nos entregues. O sea, si hubieras comprado una más sencilla que no cubriera Honduras, entonces estaría pagando. Pero si la tuya ya lo cubre, no, Y ahí entonces, nomás para entender si por si surge. Y entonces nomás, en ese sentido, ese pago que está como separado por New Ventures, ahorita Vale lo puede ver reflejado en su total, o... yo imagino que sí, no lo sabría, pero o sea, hay una cantidad ahí que se podría pedir el desglose con Analia, ¿no? Ya, Entonces, no solo adelantarme preguntas, pero bueno, si quieres se lo platico y cualquier cosa. y es Mañana. parte para lo que estoy acabando de planchar con Mitzi y con Analia de todos estos temas, pero dado que tenemos el viaje ahorita, nada más sí necesitamos como comentarlo y nada más cualquier comentario o cualquier duda o lo que sea, dile a Vale que me consulte porque hasta me sirve para entender, o sea, qué es lo que Claro, deberíamos tener bien. ¿Sale? súper. Y nomás último tema, y entonces nomás, me imagino que sí, pero ya estamos seguros que con esta que se revisó a Ana Lili en su momento, Vale sí está cubierta en Honduras. Sí, lo revisó, o sea, no lo revisó Ana Lilia, lo revisó incluso nuestra broker Ah, ahí de se me fue. Sí, ya, ok. esta, no me acuerdo cómo se llama, pero la broker de Atlas. Ok, va, perfecto. Entonces lo platico con Vale y cualquier cosa mañana te buscamos. Órale, dale. Gracias, Armando. Gracias. A Bye. ti, bye.